olvidaré aquel día. El día en que llegué a la casa de mi hijo y me di cuenta de que mi nieto ya había nacido, sin que nadie me lo hubiera dicho. En la puerta colgaba un gran cartel que decía: «Bienvenido, nuestro pequeño milagro». Todo el vecindario celebraba, excepto mi esposa y yo, que permanecíamos en silencio. En ese instante entendí que a veces no hace falta que te echen de una casa. Basta con que cierren la puerta del corazón, apenas un poco, y de pronto te conviertes en un extraño. Y así comienza mi historia. Un camino no para recuperar dinero, sino el respeto que nos fue arrebatado. Aquella tarde salí de la fábrica más temprano de lo habitual. Abril en las afueras de Madrid tiene esa forma de hacernos sentir que todo puede comenzar de nuevo. El cielo limpio, los árboles cubriéndose de brotes verdes. Quería llevarle una buena noticia a Gerardo, mi hijo. La empresa acababa de firmar un contrato importante, suficiente para que yo empezara a pensar en descansar unos años. Vamos a visitarlo sin avisar para sorprenderlo, le dije a Elena mientras acomodaba unos papeles en la cocina. Ella sonrió, asintiendo. Hace tiempo que nuestro hijo no viene. Ve, tal vez le alegre. Subimos al viejo Peugeot y salimos de Carabanchel. El camino hacia el barrio de Gerardo era tranquilo, flanqueado por hileras de olivos jóvenes. Le conté a Elena sobre el nuevo proyecto, sobre cómo veía a Gerardo maduro, con casa propia, buena esposa y un hijo en camino. No imaginaba que, al girar hacia su calle, aquel orgullo se transformaría en algo distinto, frío y pesado como una piedra. Frente a nosotros, la casa blanca de Gerardo brillaba cubierta de globos azules y rosados. Cintas plateadas colgaban desde la verja hasta el porche. En medio del jardín, un gran cartel dorado decía: «Bienvenido, nuestro pequeño milagro». Pisé el freno. Durante unos segundos no entendí nada. Luego la verdad apareció, clara y cruel. Mi nieto había nacido, nuestro primer nieto, y nadie nos lo había dicho. Elena murmuró buscando una explicación. Tal vez pensaban llamarnos hoy, pero en sus ojos vi algo más, miedo y desconcierto. A ambos lados de la calle los autos estaban alineados. Del interior de la casa salían risas y voces. Una fiesta de bienvenida. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Luego lo solté, respirando hondo. De todos modos, debemos felicitarlos, dije, aunque mi voz sonaba como si no fuera mía. Bajamos del coche, caminamos por el sendero de piedra hacia la puerta. Elena tomó mi mano, helada. Toqué el timbre. Dentro, la música y las voces se mezclaban, cálidas, alegres y completamente ajenas a nosotros. La puerta se abrió. Gerardo estaba allí, con camisa blanca y la corbata algo suelta. En sus ojos primero sorpresa y luego cautela. «Papá, mamá, ¡qué sorpresa!». Dudó un segundo y soltó la frase que todavía me resuena. No creí necesario avisarles. No creyó necesario avisarles a sus padres que su nieto había nacido. Elena se estremeció, los labios temblorosos. Sonreí, tratando de mantener la calma. «Solo venimos a felicitarte», dije, con un tono más normal del que sentía. Pero dentro de mí, una grieta comenzaba a abrirse. Desde el salón vi a Claudia, mi nuera, con un vestido blanco, cargando al bebé envuelto en una manta azul. A su alrededor, luces, flores y rostros desconocidos levantando copas. La habitación resplandecía, y de pronto sentí que sobraba en la alegría de mi propia familia. Gerardo se quedó un momento bloqueando la entrada, sin saber qué hacer. Lo miré, luego miré a Elena, que apretaba mi mano para no perder la compostura. En ese silencio denso, Gerardo exhaló y se hizo a un lado. «Pasen, claro», dijo en voz baja, sin fuerza.
La frase sonó cortés, pero en su mirada había una muralla invisible. Entramos a la casa. Música, risas, luces. Todo relucía como una fiesta a la que no habíamos sido invitados. Escuché a Elena susurrar, con la voz quebrada. ¿Ves, Armando? Todo ha empezado sin nosotros. Asentí apretándole la mano. Sabía que tras aquella puerta recién abierta, lo que nos esperaba no era alegría, sino el silencio de quienes han sido borrados de su propia historia. Esa frase, no creí necesario avisarles. Seguía resonando en mi cabeza cuando Gerardo abrió por completo la puerta y nos dejó entrar a su casa. El aire del salón me golpeó de frente, el perfume fuerte, las risas estridentes, las luces reflejadas en las copas de champaña y en las cintas azules y rosadas. Todo brillaba, perfectamente dispuesto. Solo nosotros desentonábamos. Dentro, la gente se detuvo un instante al vernos. Las conversaciones se interrumpieron. Las risas quedaron cortadas a la mitad. Reconocí de inmediato a don Mateo y doña Pilar Álvarez de la Vega, los padres de Claudia, erguidos junto a la chimenea, impecables, con ropa hecha a la medida. Él levantó su copa, sonriendo con cortesía. «Ah, los padres de Gerardo. Qué gusto tenerlos aquí. Nada más. Un saludo frío, lo justo para no parecer descortés, pero suficiente para recordarnos que éramos extraños. Nadie nos ofreció asiento. Nadie nos cedió lugar. Elena saludó suavemente. Su voz temblaba. Vi cómo se esforzaba por mantener la compostura. Yo, por mi parte, solo podía quedarme allí, forzando una sonrisa mientras sentía que algo dentro de mí se hundía como una piedra. Miré a mi alrededor, hombres con trajes oscuros, mujeres con collares de perlas, todos perfectamente ubicados en aquel mundo que les pertenecía. Solo nosotros, con nuestra ropa sencilla y los zapatos aún con polvo del camino, parecíamos dos intrusos en una celebración a la que nadie nos había invitado. Intenté hablar. Venimos a felicitarlos. No sabíamos que el niño ya había nacido. Doña Pilar se volvió hacia mí con una sonrisa tan delgada como una hoja de navaja. Fue todo muy rápido. Claudia necesitaba descansar. Ya sabe cómo son estas cosas. Su tono era amable, pero cada palabra significaba lo mismo. Nosotros nos bastamos. Cruzamos miradas, Gerardo y yo. Él bajó la vista, fingiendo acomodarse los puños de la camisa. Lo entendí. Sentía vergüenza, pero no la suficiente como para defender a sus padres. Siempre pensé que se parecía a mí. Directo, honesto. Pero ahora lo veía permanecer inmóvil, dejando que yo me perdiera en medio de un mar de rostros desconocidos. Elena miró hacia la cuna en el centro del salón, donde el bebé dormía profundamente. «Es hermoso», dijo en voz baja. Nadie respondió. Una mujer de mediana edad, quizás una amiga de doña Pilar, se volvió hacia nosotros y preguntó con inocencia cruel: «¿Y ustedes quiénes son exactamente?». La miré fijamente a los ojos. Los abuelos paternos. El silencio cayó de golpe. Luego la música volvió a sonar, como para tapar el momento incómodo. Don Mateo dio un sorbo a su copa y se volvió hacia mí. Su hijo ha hecho un gran matrimonio. Claudia es una joven muy especial. Asentí. Eso nadie lo duda. Lo importante es que sean felices. Una respuesta neutral, pero dentro de mí ardía el fuego. Le había enseñado a Gerardo que el matrimonio era la unión de dos familias, no la fusión de títulos y posiciones. Pero al ver cómo los Álvarez de la Vega dominaban la sala, entendí. No eran dos familias, sino una corte, y nosotros éramos simples vasallos en su ceremonia. Elena seguía de pie, con las manos entrelazadas. Nadie la invitó a sentarse, y ella tampoco lo pidió.
Su silencio me dolía más que cualquier palabra. Sabía que alguna vez había soñado con el día en que podría acunar a su nieto, pasar las tardes arrullándolo. En cambio, hoy solo podía mirarlo desde lejos, mientras los demás brindaban por una alegría que no nos pertenecía. Cuando Claudia apareció, con el bebé en brazos envuelto en una manta azul, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Todos la elogiaban, la felicitaban, tomaban fotos. Nadie se volvió hacia nosotros. Miré a mi hijo una vez más. Sonreía. Levantaba su copa, perfectamente integrado a ese mundo. En ese momento entendí que no sentía rabia, sino pérdida. Había perdido mi lugar en mi propia familia, no porque alguien me lo hubiera arrebatado, sino porque mi propio hijo abrió la puerta, solo para cerrarla después, dejándome dentro, convertido en un extraño. Elena siempre ha sabido conservar la serenidad incluso en situaciones que dejarían a cualquiera sin palabras. Cuando llevábamos demasiado tiempo parados en un rincón, ella dio un paso adelante, la mirada dulce fija en la cuna del centro del salón. «Es precioso», dijo con voz baja como temiendo despertar al bebé. «¿Cómo se llama?» Claudia, que conversaba con un grupo de mujeres, se volvió hacia ella. Su sonrisa perfecta no se movió ni un milímetro. «Mateo Álvarez Salvatierra», respondió con una calidez que sonaba ensayada. Asentí despacio. Mateo, un hombre fuerte, limpio. Y por un instante sentí una alegría breve. Frágil, pero antes de que pudiera crecer, mi mirada se detuvo en el cartel de madera colgado sobre la cuna. Las letras doradas brillaban bajo la luz. Mateo Álvarez de la Vega Salvatierra. 3 apellidos, pero en orden invertido. El materno primero, el paterno al final. A un lado, tarjetas de felicitación con el logo de Casa Álvarez de la Vega y cintas bordadas con la frase «Bienvenido». Nuestro nieto. No nuestro nieto, el de todos, sino su nieto. Escuché a Elena soltar un suspiro largo, no tanto de sorpresa como de resignación. Se inclinó para acariciar la manta del pequeño. «Tiene la barbilla de Gerardo», dijo con ternura. Claudia sonrió, cortés hasta la distancia. «Todos dicen que se parece a los Álvarez de la Vega», contestó. Sentí algo cerrarse dentro de mi pecho. No hizo falta decir más. Comprendí el mensaje. El niño llevaba mi sangre, pero en este mundo crecería rodeado de los valores, el apellido y el escudo de otros. Nosotros seríamos solo un paréntesis detrás de un linaje ilustre. Aún así, mantuve la calma. «Un hombre bonito», dije mirando al bebé. «Mateo suena fuerte, como su abuelo». Claudia ladeó la cabeza, con la misma sonrisa impecable. «Fue decisión de mis padres. Es una tradición familiar». La frase fue ligera como el aire, pero cada palabra cayó en mis oídos como fragmentos de hielo. Tradición. Siempre creí que la tradición era algo que se transmitía con las manos, con el esfuerzo, con la enseñanza. Ahora entendía que en su mundo, la tradición se compra con tarjetas de presentación y con escudos de plata. Don Mateo, que había escuchado parte de la conversación, se acercó con aire orgulloso. «El nombre tiene historia», dijo. «En nuestra familia, todos los primogénitos llevan Álvarez de la Vega primero. Es un signo de continuidad». Lo miré a los ojos y respondí suavemente. «La continuidad también se construye con trabajo, no solo con apellidos». Él apretó los labios, levantó la copa y dio un sorbo, marcando así el final del intercambio. Gerardo estaba cerca, callado. En su mirada había una sombra de culpa, pero sin valor para convertirse en palabras. Comprendí que se había acostumbrado a la comodidad de asentir. En aquella casa, la tranquilidad valía más que la dignidad.
Elena permanecía junto a la cuna. En su mirada se mezclaban ternura y desconsuelo. Recordé la noche en que nació Gerardo, en un pequeño hospital de Toledo. Yo sostenía al bebé aún rojo y le dije a Elena, «Este niño llevará el apellido Salvatierra. Nuestra familia comenzó con mi padre, y él la llevará más lejos». Ella rió entonces con los ojos llenos de luz. 30 años después, ese apellido quedaba relegado al final, como una nota secundaria. Miré alrededor. Los invitados reían, brindaban, conversaban. Nadie notaba a los dos ancianos que permanecíamos de pie junto a la cuna, donde dormía un niño envuelto en una manta con un nombre que no era el nuestro. Era una sensación extraña, no de enojo, sino de vacío helado, como si me hubieran borrado del relato de mi propia familia. Cuando Elena se volvió hacia mí, tenía los ojos húmedos. Le asentí susurrando, «No pasa nada, ya llegará el momento en que él sepa quién es». Ella me tomó la mano con fuerza, y dentro de mí resonó una promesa silenciosa. Pase lo que pase, les haré recordar que Salvatierra no es el sobrante después de un espacio. Es el lugar donde comenzó todo aquello de lo que hoy se sienten tan orgullosos. Todavía recuerdo la primera vez que escuché a Gerardo mencionar el nombre de Claudia Álvarez de la Vega. En aquel entonces acababa de graduarse con honores en la Universidad de Navarra y había sido contratado por una empresa financiera internacional. Me contó que la joven era inteligente, hablaba 3 idiomas y provenía de una familia dedicada a la banca desde los tiempos de su bisabuelo. Me alegré por él. A mis ojos, Claudia representaba un futuro prometedor. Nunca imaginé que también sería el comienzo de una distancia que con los años se volvería irreparable. El día que Gerardo trajo a Claudia a casa por primera vez, Elena pasó toda la mañana limpiando y ordenando. Vivíamos con sencillez. Un piso de 3 habitaciones. Una mesa de roble que yo mismo había construido. Las paredes cubiertas con fotos de nuestro hijo, desde el kinder hasta la graduación. Cuando Claudia cruzó la puerta, vi cómo su mirada recorría la habitación. No con desprecio, sino con esa extrañeza que tienen quienes han nacido entre lujos y no saben disimularla. La invité a sentarse y le serví una copa de vino Rioja, pero apenas humedeció los labios. «Papá de Gerardo, su casa es muy auténtica», dijo acompañando la frase con una sonrisa educada. Escuché bien cómo pronunció auténtica, como un cumplido envuelto en cristal. Después de aquella visita, Elena me dijo en voz baja, «La chica es buena, solo diferente». Asentí. Diferente era una forma amable de describir lo que yo sentía. Para Claudia, nuestro mundo era algo que podía observarse e incluso comprenderse, pero nunca habitarse del todo. Unos meses después, don Mateo, el padre de Claudia, me invitó a una recepción en su casa de San Sebastián. Para conocernos mejor, dijo. Acepté pensando que sería una oportunidad para unir a las dos familias. Llevé la mejor botella de vino tinto que pude comprar, y el único traje a medida que me hice cuando Gerardo terminó la universidad. La residencia de los Álvarez de la Vega parecía un palacio. Techos altos, candelabros de cristal, sirvientes uniformados. Al entrar, intenté ocultar mi desconcierto, pero sentí de inmediato las miradas curiosas de los invitados. Cuando me presenté, un hombre de mediana edad sonrió. «¡Ah! El contratista». Tardé un par de segundos en entender que pensaba que yo era el encargado de construir la casa de don Mateo. Él se apresuró a corregirlo. «No, Otto, es el padre de Gerardo». Pero la sonrisa permaneció en su rostro. Esa sonrisa mezcla de cortesía y vergüenza que dice, «No importa,
Fue un error sin importancia. Yo también sonreí, pero por dentro sentí un sabor amargo. Durante la cena, hablaron de yates, de veranos en Mónaco, de fondos de inversión. Yo guardé silencio, respondiendo solo cuando me preguntaban. En un momento, una mujer se volvió hacia mí. ¿Y usted, don Armando? ¿A qué se dedica exactamente? Tengo una empresa de materiales de construcción, respondí. Ah, industria pesada, asintió con una mirada que mezclaba curiosidad y lástima. En su mundo, industria significaba polvo. Aquella noche regresé a Madrid. Elena me esperaba en la puerta. ¿Cómo te recibieron?, preguntó. Sonreí. Bien. Muy amables. Pero en el fondo sabía que había visto el futuro. No el mío, sino el de mi hijo. Si decidía adentrarse por completo en ese mundo. Gerardo me contó después que don Mateo lo había elogiado, que aquella relación podría abrirle oportunidades. Vi en sus ojos algo nuevo, ambición, y también la creencia de que la posición de su esposa lo haría llegar más lejos. Quise decirle que ninguna puerta se abre solo con el apellido de otro, pero guardé silencio. Los hombres jóvenes deben aprender esas lecciones por sí mismos. Un año después, la boda se celebró en la finca de los Álvarez de la Vega. 500 invitados, la mayoría desconocidos para mí. Elena y yo fuimos ubicados en una mesa secundaria, cerca de la cocina. Vi a Gerardo y Claudia bailar bajo las luces, rodeados de personas que nunca había visto, pero que parecían conocerse desde siempre. Don Mateo levantó su copa y brindó diciendo que su yerno era una excelente adquisición para la familia. La sala estalló en risas. Yo también reí, pero dentro de mí todo se enfrió como ceniza. Esa noche, mientras el coche se alejaba de la finca, Elena me tomó la mano. ¿Lo ves?, dijo en voz baja. No son malas personas. Solo viven en otro mundo. Miré por la ventanilla, donde las luces de la casa aún titilaban a lo lejos. Sí, respondí. Y nuestro hijo cree que puede vivir en los dos. No sabía entonces que aquella fiesta marcaría el inicio de la tragedia. Porque en un mundo donde algunos nacen para caminar sobre alfombras rojas, los que trabajan para ganarse el pan siempre terminan inclinando la cabeza, incluso cuando han pagado la fiesta con su propio sudor. El llanto del recién nacido estalló en medio de la sala iluminada, rasgando el aire de cortesía y las risas discretas de los invitados. No era un llanto débil. Resonaba con fuerza, exigente, como si el niño quisiera afirmar su presencia, demostrar que existía de verdad entre aquella gente que alzaba sus copas brindando. Todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia la cuna. Claudia se apresuró a acercarse, con una expresión de desconcierto que apenas logró disimular. «Debe de tener hambre», dijo alguien. Doña Pilar se levantó enseguida, dejando la copa con elegancia ensayada. «Yo me encargo, hija», dijo con ese tono firme de quien está acostumbrada a dar órdenes. Pero antes de que pudiera llegar hasta la cuna, Elena habló. Su voz era cálida, baja, pero clara. «Si me permite, puedo ayudar. A veces solo necesita brazos distintos». La sala se detuvo un instante. Claudia se volvió hacia ella, con una sonrisa que seguía en su rostro, aunque ya tensa. «No es necesario, señora. Ya está mi madre». La palabra cayó suave como un pañuelo, pero fría como una hoja de acero. «Señora». No mamá de Gerardo, no abuelita, solo señora. Elena se quedó quieta. Vi cómo sus dedos apretaban el borde del vestido antes de soltarlo. «Claro», susurró con la voz apenas audible. Pero el llanto del bebé continuaba, cada vez más intenso. Claudia lo levantó con torpeza, intentando calmarlo.
El pequeño arqueaba el cuerpo. Movía las manos en el aire, llorando hasta ponerse rojo. Sentí el corazón apretarse. Ese llanto, por extraño que pareciera, me hacía sentir la sangre latiendo en cada sonido. Doña Pilar se acercó algo incómoda, aunque tratando de conservar la compostura. «Déjame ver», dijo intentando tomar al niño, pero el llanto no cesó. Algunos invitados comenzaron a mirarse entre sí. La atmósfera festiva se evaporaba poco a poco. Elena seguía de pie, observando sin apartar la vista, movida por un instinto imposible de contener. Finalmente, habló otra vez, con voz temblorosa pero firme. «¿Puedo intentarlo yo? Solo un momento». Claudia miró a su madre, luego alrededor, temerosa de perder el control frente a todos. Doña Pilar vaciló y, tras un segundo, asintió. «Está bien», dijo despacio. Claudia, con evidente resistencia, entregó al bebé. Sus manos seguían aferradas a la manta como si le costara soltarla. Elena recibió a Mateo con una naturalidad asombrosa, como si hubiera esperado ese instante toda su vida. Lo sostuvo contra el pecho, meciéndolo suavemente, murmurando palabras que no alcancé a oír. Bastaron unos segundos. El llanto se apagó, convertido en pequeños sollozos, hasta desaparecer por completo. Mateo suspiró y se durmió apoyado en su hombro. Nadie dijo nada. Todos permanecieron inmóviles. El silencio tenía peso, como si todos hubieran presenciado algo que escapaba a la razón, una reacción primitiva que ningún protocolo podía sustituir. Elena miró al niño. Sus labios temblaban y sus ojos estaban húmedos. Vi una lágrima deslizarse por su mejilla, brillando bajo la luz. Claudia dio un paso adelante, con el rostro endurecido. «Gracias», dijo, extendiendo las manos, sin un atisbo de gratitud en la voz. Solo la urgencia de recuperar a su hijo. Elena le devolvió al pequeño despacio, sus dedos rozando los de Mateo un segundo más de lo necesario. «Tiene un sueño tranquilo», murmuró, esbozando una sonrisa tenue. Claudia lo tomó y lo abrazó con fuerza. En su mirada percibí algo difícil de definir, una mezcla de recelo y de envidia. Sabía que, aunque poseía todo lo material, aún no tenía lo que Elena acababa de mostrarle. Ese instinto, esa conexión que no se aprende en ninguna escuela. Miré a mi esposa. En su sonrisa se mezclaban la alegría y una tristeza profunda. Elena permanecía allí, con las manos vacías pero los ojos llenos de una luz serena. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Ella habló, como si pensara en voz alta. «Esa muchacha no lo entiende, Armando. Esta sangre no necesita palabras. Con tocarse, se reconoce». Asentí sin poder decir nada. Dentro de mí crecía un nudo de orgullo y dolor. La música volvió a sonar. Los invitados intentaban retomar las conversaciones, pero para mí todos los sonidos parecían lejanos. Solo una cosa quedó resonando. El instante en que el bebé se calmó en los brazos de Elena, y aquella sala lujosa se volvió pequeña ante la quietud que ellos dos habían creado. Una paz que no venía del poder, sino de la sangre. Salimos de aquella casa cuando la noche ya había caído. Nadie nos acompañó hasta la puerta. Abrí el coche para que Elena subiera. Se sentó despacio, acomodando la falda, y la luz amarilla de la calle iluminó su rostro, resaltando el cansancio más que la edad. Encendí el motor sin decir una palabra. El sonido era constante, frío, como aquella noche misma. Condujimos por el camino que lleva a Toledo, mientras las luces de la ciudad se desvanecían a lo lejos. El aire dentro del coche era espeso. Solo se oían el viento y el roce de los neumáticos contra el asfalto. Miré por el retrovisor. Elena apoyaba la cabeza en la ventanilla.
las manos entrelazadas. No lloraba, pero sus ojos brillaban en la oscuridad. Tardó casi 10 minutos en hablar, con un hilo de voz apenas audible. Nos han borrado, Armando. Nos han borrado de su historia. La frase cayó entre nosotros como una cuchilla silenciosa, pero precisa. No respondí, porque en ese momento supe que tenía razón. No solo nos habían olvidado, nos habían borrado de una historia que nosotros mismos escribimos con las manos, con el sudor, con el amor. Seguí conduciendo, atravesando campos oscuros, pasando por el viejo puente de piedra que lleva al corazón de Toledo. El viento nocturno olía a tierra húmeda. Recordé los primeros años de Gerardo. La pequeña casa en el barrio obrero. Mis jornadas de 12 horas para que pudiera estudiar en un buen colegio. Elena cosiendo sus uniformes viejos. Cuando entró en la universidad, lloramos de orgullo. Nunca imaginamos que llegaría el día en que nuestro hijo consideraría vergonzoso aquello que lo formó. Elena habló casi para sí misma. Yo no quería sentirme humillada. Solo quería conocerlo, abrazarlo un momento. Apreté el volante con fuerza. Cada palabra suya se clavaba como un clavo, no por reproche, sino porque aún trataba de comprenderlos. Yo, en cambio, ya no podía. Al descender la colina, vi las luces de Toledo extenderse ante nosotros, los tejados rojizos, la catedral, el río Tajo serpenteando como una cinta de plata. La ciudad dormía y yo despertaba. La tristeza inicial se disipó, reemplazada por otra cosa, una furia fría y lúcida. Comprendí que esto no era solo asunto de un hijo. Era la historia de miles como yo, hombres que construyeron su mundo con las manos, solo para ser considerados indignos de caminar por él. Los Mondragón, los Álvarez de la Vega, esos linajes de tradición eran apenas muros bellos levantados con palabras. Nosotros, los que sostenemos los cimientos, somos los que no tienen nombre. Elena se volvió hacia mí, su voz baja. No digas nada, ya no vale la pena. Miré de frente el camino negro que se abría ante nosotros. No, Elena, esto no termina aquí. Ella guardó silencio, sorprendida. Continué. El respeto no se pide, se demuestra. La frase salió sola, clara, más como un juramento que como un pensamiento. No hablé fuerte, pero escuché el cambio en mi propia voz. Ya no era un padre herido. Empezaba a ser un hombre desafiado. Seguimos callados el resto del camino. Cerca de Toledo, desvié el coche hacia una colina y me detuve frente al mirador que daba al río. La ciudad se reflejaba en el agua, centelleante como un recuerdo. Elena seguía en silencio, mirando a lo lejos. ¿Recuerdas este camino?, le pregunté en voz baja. Lo recorrimos cuando Gerardo era niño, en el viejo camión. Entonces no teníamos nada más que a nosotros. Ella asintió. Y nos bastaba, dijo. Asentí también, y volví a arrancar el motor. Ya no sentía vergüenza ni tristeza. Solo quedaba una certeza, clara y dura como el metal. Les recordaría quién construyó el suelo sobre el que estaban parados. No con rabia, sino con acciones, con una calma que no podrían ignorar. Aquella noche, en el camino de regreso a Madrid, no sabía qué vendría después. Pero supe que, desde el instante en que Elena dijo «nos han borrado», ya había tomado mi decisión. Reescribiría la página que intentaron borrar. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas, bañando de un tono dorado el escritorio cubierto de papeles sin firmar. Elena aún dormía. Su rostro tenía la calma de quien ha pasado una noche agotadora. Preparé café. Me senté en la vieja silla y miré hacia afuera. Madrid apenas despertaba.
pero dentro de mí ya parecía haber pasado una estación entera. Tomé el teléfono y busqué en la lista de contactos hasta encontrar el nombre del licenciado Morales. Había sido mi abogado durante décadas, un hombre reservado, confiable y también amigo. Marqué su número. «Armando», dijo con tono sorprendido pero cordial. «Hace tiempo que no sabía de ti. Necesito verte», respondí. «Hoy, si es posible». Hubo un breve silencio, el sonido de papeles al otro lado de la línea, y luego su voz. «A las 9, como siempre». Llegué a su despacho puntual. Todo seguía igual. El aroma a madera de pino y cuero viejo. La luz amarillenta y cálida. Morales me observó unos segundos y dijo: «No necesitas decirme mucho. Ya lo leo en tu cara». Sonreí, sin negarlo. «Quiero hacer algunos cambios en Salvatierra. No por venganza, sino por claridad». Empezamos a hablar de los detalles. Hablé despacio, escogiendo cada palabra, como si cada decisión fuera un ladrillo que volvía a colocar en los cimientos de mi familia. «Primero», dije, «crear un fondo educativo. Llevará el nombre de mi nieto, Mateo. Servirá para que jóvenes sin recursos puedan estudiar ingeniería o arquitectura. Quiero que él, cuando crezca, sepa que su nombre ayudó a otros a construir algo». Morales anotó, levantando la vista. Un gesto generoso. «No es generosidad», repliqué. «Es enseñanza. Si mi hijo no entendió de dónde venimos, quizá mi nieto sí lo haga». Continué. «Segundo, la empresa se dividirá en unidades operativas. Cada decisión importante deberá pasar por un consejo independiente. Gerardo seguirá en su puesto, pero no tendrá control total». Morales frunció el ceño. «¿Estás seguro? Es una medida fuerte». Más fuerte fue ver cómo se borraba mi apellido del de mi nieto. Dije con voz firme, sin necesidad de alzarla. Expliqué con calma: «Quiero que aprenda a ganarse lo que recibe, no a heredar lo que no valora. Si algún día dirige Salvatierra, será porque lo merece, no porque lleva mi sangre». Morales asintió lentamente, con respeto. Sabía que no hablaba desde el enojo. Era una decisión madura, gestada en el silencio. Tardamos casi 2 horas en organizarlo todo. Cuando imprimió el primer borrador, sentí una ligereza inesperada, como si hubiera recuperado parte de una soberanía perdida. No sobre la empresa, sino sobre mi propia historia. Antes de irme, le dije: «Morales, una última cosa. Necesito que prepares un fideicomiso adicional, solo para Mateo. Lo administraremos Elena y yo hasta que cumpla 25 años. ¿Y tu hijo lo sabe?». «No todavía. Quiero que lo descubra cuando entienda que el respeto no se impone, se gana». Al salir del despacho, me detuve frente a una pequeña cafetería y pedí un café negro. Saqué del bolsillo mi vieja libreta de cuero y abrí una página en blanco. Hacía años que no escribía a mano, pero esa mañana quise dejar algo para ese niño al que apenas había visto una vez. «Mateo, nunca te avergüences de la tierra que pisas. Tu abuelo comenzó con las manos manchadas de polvo y orgullo. Si algún día te preguntan quién eres, no respondas con apellidos, sino con tus actos. La sangre puede olvidarse, la dignidad nunca». Doblé la carta y la guardé en un sobre. En el frente escribí: «Para cuando crezcas». Mi letra temblaba, pero era firme. No era solo un mensaje para un niño, era un testamento moral para toda mi familia. Al volver a casa, Elena preparaba té. «¿Dónde fuiste tan temprano?», preguntó. «A ver a Morales», respondí. Hice lo que debía hacer. Me miró largo rato y murmuró: «¿No estás resentido?». Negué con la cabeza. «No, el rencor te quita otra parte de ti. Solo estoy enseñando de nuevo la lección que olvidaron».
Esa tarde me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol descendía tras los tejados rojizos. Pensé en Gerardo, en Mateo, en el apellido Salvatierra. Entendí que no podía obligar a nadie a respetarme, pero sí podía hacer que recordaran, a través de mis actos, quién soy. Tomé el té que Elena me ofreció y murmuré, casi para mí mismo: el respeto no se pide, se demuestra. Y por primera vez en muchos años, sentí paz, como si hubiera recuperado mi propia voz en un mundo que llevaba demasiado tiempo intentando silenciarme. La iglesia de San Ginés. Una mañana de domingo. Las campanas repicaban en largos y claros golpes bajo el sol de Madrid. Desde lejos ya podía ver los autos de lujo estacionados frente a la entrada. Los invitados vestidos como si asistieran a una ceremonia de gala. Elena y yo llegamos temprano. Ella llevaba un vestido rojo oscuro, color vino tinto, no el azul real que figuraba en la invitación. Cuando le pregunté por qué ese color, solo respondió: para que sepan que no soy parte de su guión. Le apreté la mano y le sonreí. Subimos los peldaños de piedra, donde dos acomodadores con uniforme recibían a los invitados. Uno de ellos abrió su tablet y consultó la lista. ¿Nombres, por favor? Armando y Elena Salvatierra. El joven buscó un instante y asintió. Sí, aquí están. Asistentes, familia Salvatierra. Segunda fila. Al lado derecho. Escuché la palabra asistentes con toda su carga. No abuelos, no familia principal. Elena esbozó una sonrisa resignada, la de quien ha aprendido demasiado bien a ocupar el lugar que otros le asignan. Segunda fila, entonces, murmuró. Dentro de la iglesia todo estaba dispuesto como un espectáculo medido al milímetro. La primera fila reservada para los Álvarez de la Vega, con vestidos en tono celeste y trajes azul marino, siguiendo el dress code, al pie de la letra. Detrás, amigos, socios, gente que no venía por la fe sino por la visibilidad. En el centro, junto al altar, un gran letrero tallado: Bautizo de Mateo Álvarez de la Vega Salvatierra. Lo miré largo tiempo y volví la vista hacia Elena. Ella apretó mi mano con más fuerza. La música comenzó. El órgano llenó la nave. Y todo transcurría con la quietud pulcra de una escena ensayada. Don Mateo entró del brazo de su esposa. Claudia caminó en medio, sosteniendo a Mateo envuelto en la blanca ropita bautismal. Gerardo le seguía, con una sonrisa esforzada. Luces, flashes, clics. Un rito convertido en anuncio de felicidad perfecta. Elena inclinó la cabeza y me susurró: se ve más como actores que como familia. Quise reír, pero la sonrisa se me apagó cuando el acomodador nos empujó suavemente. Por aquí, por favor. La fila que nos indicaron fue exactamente la que nos habían asignado. Segunda, lado derecho, una vista obstruida por una columna. Desde allí apenas alcanzábamos a ver la mitad del rostro de nuestro nieto. Cuando el sacerdote empezó la ceremonia, nombraron primero a don Mateo y a doña Pilar, luego a los padrinos, una pareja de amigos de toda la vida. Y yo, que había puesto la primera piedra de todo aquello, solo escuché que nos mencionaran de forma escueta: la familia Salvatierra, presentes entre los asistentes. Sonó como una nota al pie en un comunicado. Elena permaneció erguida. La luz resaltaba el rojo de su vestido entre la marea azul. Su elección no era solo una provocación de color, era una declaración silenciosa. Todavía late otra sangre en ese bebé. Cada clic de la cámara hacía que ese rojo pareciera una llama en medio de la frialdad ceremonial. Gerardo nos miró una vez, con un destello de incomodidad, y volvió a su puesto. No lo juzgué. Hay batallas que se necesitan fuerzas para elegir.
pero algo en mi pecho empezó a quemar con un calor lento. Cuando el sacerdote ungió a Mateo con el agua bendita, el niño gimió y luego lloró suave. El sonido rebotó por la bóveda como una protesta diminuta. La familia Álvarez de la Vega sonrió con gesto protocolario, como si ese llanto fuera parte esperada del rito. Yo escuché otra cosa. En aquel llanto oí la resistencia de la sangre. Un ser que aún sin palabras rechazaba el papel que otros le intentaban imponer. Al terminar la ceremonia, la gente se levantó para las fotos. Don Mateo se acercó y me dio la mano con cortesía. «Ha salido perfecto, ¿verdad?» «Sí», respondí. Como todo lo que se ensaya demasiadas veces. Sonrió sin advertir la ironía. Al salir a la luz del día, los adoquines brillaban. Elena se sujetó del brazo y miró al frente con sosiego. «Ellos tienen el control hoy», dijo quedo. «Pero no para siempre», asentí. «No para siempre». La ceremonia había concluido. Pero en mí comenzaba otra. No un rito con incienso ni bendiciones, sino una resolución silenciosa de restituir lo que nos habían arrebatado. Si pretendían relegar el apellido Salvatierra a una simple nota al pie, yo me encargaría de que lo leyeran en voz alta, frente a todos, hasta que no quedara duda. La recepción después del bautizo se celebró en un club privado al norte de Madrid. La sala estaba bañada por una luz dorada y suave. Las mesas redondas, dispuestas con una precisión que recordaba a las revistas de estilo de vida de la alta sociedad. La música sonaba tenue. Los camareros se movían con una coordinación perfecta entre los trajes oscuros y los vestidos de gala. Elena y yo fuimos ubicados en una mesa cerca de la entrada, el lugar más fácil para salir, y también el más fácil para ser olvidado. Elena permanecía en silencio, observando la habitación con atención. Llevaba su chal rojo, que destacaba como una llama entre el mar de azul. «Parece un escenario», susurró. «Y todos conocen sus líneas», respondí. Cuando el fotógrafo empezó a organizar las fotos, supe que había llegado el momento. Me levanté. Saqué del bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro, el medallón de oro grabado con la letra S. De Salvatierra, el símbolo de nuestra familia desde los tiempos de mi abuelo. Elena llevaba consigo el álbum que habíamos preparado, encuadernado en cuero marrón, con fotografías antiguas, documentos, facturas, recortes de prensa. La historia de 3 generaciones, desde los días de albañil hasta la fundación de nuestro primer taller. Tomé la mano de Elena y juntos nos dirigimos a la mesa principal, donde Claudia estaba sentada junto a sus padres, con Mateo en brazos. La música bajó de volumen. Varias miradas curiosas nos siguieron. «Claudia», dije con suavidad, «quería entregarte un regalo para Mateo». Ella sonrió cortésmente. «Por supuesto, don Armando. ¿Dónde está la mesa de regalos?» «No es un regalo para dejar en una mesa», respondí. «Es algo que debe entregarse en las manos». Abrí la caja mostrando el medallón. El oro envejecido brilló bajo la luz, con la S grabada en el reverso y la frase «Honor en el trabajo» en el anverso. Elena colocó el álbum sobre la mesa. «Este medallón», dije despacio, «ha pasado de padres a hijos durante 3 generaciones. No brilla tanto como los nuevos, pero lleva el sudor de quienes lo forjaron. Queremos que Mateo lo tenga. Que sepa que su historia no comenzó en una cuna de seda, sino en las manos de quienes trabajaron para construirla». El ambiente se tensó. Don Mateo, que estaba cerca, habló con un tono entre la ironía y la condescendencia. Un gesto pintoresco. «Don Armando». Me giré hacia él sin perder la sonrisa. «Tal vez».
Pero los valores que construyen un apellido no son pintorescos. Las palabras resonaron en el techo alto de la sala. Algunos invitados carraspearon. Los murmullos se apagaron. Elena, serena a mi lado, mantenía una mano sobre el álbum como si lo sellara. Doña Pilar intervino intentando suavizar el momento. ¡Qué detalle tan emotivo! Seguro que Claudia y Gerardo lo apreciarán. Pero su voz no logró ocultar la incomodidad. Busqué con la mirada a Gerardo. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, perdido entre rostros fríos. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo distinto. No vergüenza, sino comprensión. Por primera vez, parecía entender que la dignidad no necesita tarjetas de presentación ni asientos en primera fila. Elena abrió el álbum y pasó algunas páginas. Mi abuelo con su ropa de albañil. Mi padre junto al horno de ladrillos. Y nosotros dos, Gerardo y yo, frente al portón de nuestra primera fábrica. Aquí está la otra mitad de la historia de Mateo, dijo suavemente. Para cuando quiera conocerla. Nadie contestó. Solo la música del cuarteto de cuerdas sonaba a lo lejos. Claudia sonrió tensa, apoyando la mano en el hombro de su esposo, como queriendo poner fin a la escena. Don Mateo alzó su copa. Su mirada se había vuelto fría, pero ya era tarde. El silencio que cayó sobre la sala pesaba demasiado para romperse. Cerré la caja y la coloqué en las manos de Claudia. No es un regalo caro, dije, pero es el único que puede durar toda una vida. Elena inclinó la cabeza con elegancia y se dio la vuelta. Cuando regresamos a nuestra mesa, escuché un par de murmullos y luego la música volvió, aunque el aire había cambiado. La luz dorada de la sala parecía ahora hueca, falsa. Me senté, respirando hondo. ¿Te arrepientes?, preguntó Elena. Negué con calma. No. Necesitaban saber que hay cosas que no se compran y apellidos que no tienen que ir primero para merecer respeto. En la mesa principal, Gerardo seguía mirándome. No dijo nada, pero asintió levemente. Por primera vez, en sus ojos volvió a brillar una chispa de aquel joven que alguna vez creyó que la dignidad era el mayor legado que un padre podía dejarle. Después de la recepción, busqué a Gerardo entre la multitud. Claudia posaba con sus padres frente a los fotógrafos, mientras él permanecía junto a la puerta lateral de la iglesia, sin corbata, con la mirada perdida, como si acabara de despertar de un sueño demasiado largo. Me acerqué despacio. «Hijo», dije con calma, «necesito hablar contigo. Solo un momento». Levantó la vista, dudando. «¿Ahora? Papá, la recepción está...» «Solo un momento». Interrumpí. Mi tono bastó para que entendiera que no iba a esperar más. Nos alejamos por un pasillo lateral, que conducía a una pequeña capilla antigua, oculta tras unas columnas de piedra. El aire era fresco. Solo la luz temblorosa de las velas iluminaba los rostros de los santos. Cerré la pesada puerta de madera. El silencio se volvió tan denso que podía escucharse el sonido de nuestras respiraciones. Saqué del bolsillo interior del saco un expediente atado con una cinta de cuero. «Esto», dije, extendiéndoselo. Gerardo me miró, desconcertado, y lo tomó. Cuando lo abrió, el sonido del papel resonó como si se desplegara dentro de una habitación vacía. «¿Qué es esto?», preguntó, los ojos fijos en las letras impresas. No respondí. Lo dejé leer. Tardó menos de un minuto en comprender. Su expresión pasó de sorpresa a desconcierto y luego a asombro. ¿Una reestructuración de Salvatierra? ¿Sin consultarme? Papá, esto lo cambia todo. Sí, dije despacio. Cambia la forma, no la esencia. ¿Esto es un castigo?, preguntó alzando la voz. Lo miré directamente a los ojos.
No, es un espejo. Se quedó inmóvil. Me acerqué un paso más. Durante años te he visto dejar que otros decidieran por ti. Buscar aprobación donde nunca la ibas a obtener. Toqué el expediente. Esto solo refleja lo que has hecho con tu familia. Cediste el control, cambiaste la estructura y nos relegaste a un segundo plano. Yo solo te lo devuelvo. Gerardo apretó los documentos con fuerza. Su respiración se agitó. No lo entiendes. Solo quería ser alguien en su mundo. Pensé que si mostraba que podía adaptarme, que no éramos tan diferentes. Su voz se quebró. Los hombros le temblaron. He querido ser alguien para ellos. Y he dejado de ser yo. Por primera vez en muchos años vi lágrimas en sus ojos. Una de ellas cayó lenta, pesada, cargada no de orgullo herido, sino de un reconocimiento doloroso. El de un hombre que se da cuenta de que ha extraviado su propio reflejo. Le puse una mano en el hombro, con firmeza y ternura a la vez. Hijo, no necesitaba ser alguien para ellos. Ya eras alguien, pero lo olvidaste el día que confundiste aceptación con respeto. Lo primero se mendiga, lo segundo se gana. Bajó la cabeza sosteniendo los papeles con ambas manos. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Lo que debiste hacer desde el principio? Le respondí. Decidir quién eres antes de decidir con quién estás. El silencio llenó la capilla. El crepitar de las velas sonaba como un corazón distante. En sus ojos volví a ver al joven que alguna vez fue, el que me prometió que me haría sentir orgulloso. Y quizás justo en ese instante, lo estaba logrando, por fin, al enfrentarse a sí mismo. Retrocedí un paso, dándole espacio. ¿Papá? ¿Me odias por lo que he hecho? Negué con la cabeza. No. Te quiero demasiado para odiarte, pero no permitiré que olvides de dónde vienes. Asintió tragando saliva. Prometo que voy a cambiar. Las promesas valen poco, dije con una sonrisa serena. Empieza por actuar. Di media vuelta para irme. Cuando puse la mano sobre la puerta, su voz me alcanzó desde atrás, baja pero firme. Gracias por no rendirte conmigo. No me giré. Un padre solo se rinde cuando su hijo ya no tiene remedio, y tú todavía lo tienes. Salí. La luz de la tarde atravesaba el arco de piedra y me bañó el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. Detrás de mí escuché cómo la puerta de la capilla se cerraba. Un golpe suave, definitivo, como el punto final de un capítulo y el comienzo de otro. En ese instante supe que Gerardo ya no era solo un hijo extraviado. Había encontrado nuevamente sus raíces. Y yo, al verlo, recuperé la certeza de que el amor y la disciplina podían convivir. Dos caras de una misma moneda llamada respeto. El murmullo del salón se desvaneció cuando Gerardo se levantó. La música se detuvo de golpe. Solo se oyeron las copas al tocar las mesas. Yo hablaba con un invitado cuando escuché el leve crujido del micrófono y la voz de mi hijo, temblorosa pero firme. Perdón por interrumpir. Todas las miradas se volvieron hacia él. Claudia se sobresaltó apretando la copa entre los dedos. Don Mateo frunció el ceño. Doña Pilar inclinó la cabeza, con una sonrisa que se congeló en el aire. Gerardo estaba en medio del salón, bañado por la luz, y ya no tenía la vacilación que había mostrado por la mañana en la iglesia. En su rostro vi algo nuevo, serenidad y valor. Toda mi vida, comenzó. He querido que mi familia se sintiera orgullosa de mí, pero hoy, al ver a mi padre y a mi madre aquí, recordé algo que había olvidado. El orgullo no viene de los apellidos, sino de los actos. Un rumor recorrió el salón. Algunos pensaron que se trataba de un simple discurso de agradecimiento. Pero su voz bajó de tono, más firme. Por eso,
Quiero anunciar que a partir de hoy, nuestro hijo llevará el nombre completo que honra ambas raíces, Mateo Salvatierra Álvarez. El silencio fue inmediato, denso, absoluto. Don Mateo dejó la copa sobre la mesa. El golpe seco resonó en medio de la multitud. Doña Pilar abrió la boca, pero las palabras no salieron. Claudia lo miró, pálida, los ojos muy abiertos, y entonces comenzaron los aplausos. Al principio tímidos, luego más fuertes, hasta llenar el salón. Yo me quedé sentado, con las manos entrelazadas con las de Elena. Ella me miró. Sus labios temblaban. No dijimos nada, no hacía falta. Todo lo que yo había querido expresar durante años, mi hijo lo había dicho con una sola frase. Quiero que mi hijo crezca sabiendo de dónde viene, continuó Gerardo. Que no tenga que elegir entre dos mundos, porque los dos son suyos. Los Salvatierra y los Álvarez pueden ser distintos, pero comparten algo que no se hereda. La dignidad. Levantó la copa. Por Mateo, por la familia, por el respeto que no se pide, se demuestra. Elena apretó mi mano con tanta fuerza que sus dedos estaban fríos. Miré a mi hijo. Ese niño que alguna vez me acompañó al taller, que me preguntaba por qué el cemento se endurecía al sol. Ahora estaba allí, frente a todos, pronunciando las palabras que nunca creí oír de su boca. Don Mateo seguía con el rostro rígido, pero en sus ojos brillaba algo distinto. No ira, sino desconcierto, una grieta de incertidumbre. Claudia bajó la vista. Incapaz de sostener las miradas, Gerardo dejó el micrófono y caminó hacia nosotros. Cada paso que daba parecía tender un puente entre dos mundos, el de la apariencia y el de la verdad. Me levanté cuando llegó a mi lado. Nos miramos en silencio. Elena también se puso de pie, los ojos llenos de lágrimas. Gerardo tomó la mano de su madre y luego se volvió hacia mí. «Bien hecho, hijo», le dije. Sonrió y asintió. Los aplausos volvieron, más fuertes esta vez, sinceros. Escuché a alguien susurrar. «Eso sí es tener coraje». Otro respondió. «Por fin alguien dice lo que todos callan». Miré alrededor. Era el mismo salón en el que hacía unas horas yo solo era un asistente. Pero ahora, gracias a un solo acto de mi hijo, el apellido Salvatierra había sido pronunciado con respeto, al mismo nivel que cualquier otro. Elena susurró con la voz entrecortada. «¿Lo ves, Armando?» Lo recordó. Asentí. No solo recordó, lo comprendió. Gerardo se acercó con Mateo en brazos. El niño dormía, las pequeñas manos cerradas en puños. Pasé mis dedos por su cabello suave. El calor de su piel se extendió por mi mano. Elena tocó su mejilla y, sin decir palabra, dejó caer una lágrima. El murmullo regresó. Las conversaciones y las risas llenaron otra vez la sala, pero ya nada era igual. No era una fiesta de estatus ni de apariencias. Era un instante en que la verdad se había ganado su lugar. Cuando Gerardo se alejó para saludar a unos amigos, Elena exhaló despacio, con una sonrisa serena. «Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con silencio. Con acciones», respondí. Y con el nombre verdadero. En el escenario, aún colgaba el cartel que decía Mateo Álvarez de la Vega Salvatierra. Pero yo sabía que en la memoria de todos los presentes quedaría otro nombre. Mateo Salvatierra Álvarez, el que mi hijo acababa de devolverle a mi nieto. Y con él, la dignidad de toda una familia. Había pasado un mes desde aquel bautizo. El verano comenzaba a retirarse de Madrid, y las tardes se volvían más suaves, con un sol menos severo que dejaba la ciudad envuelta en una luz dorada. En el pequeño jardín detrás de nuestra casa, Elena se balanceaba en la mecedora de mimbre, con Mateo dormido en sus brazos. El niño reía a ratos.
estirando las manos hacia las flores de lavanda que empezaban a florecer. Su risa llenaba el aire. Se metía por cada rincón de la casa, borrando el polvo del cansancio que los años habían ido dejando. Yo estaba sentado frente a la mesa de piedra, con una taza de café ya fría. No quería moverme. Prefería quedarme ahí, mirando a las dos personas que más he amado en mi vida. Había una paz en esa imagen que ningún contrato ni éxito podrían comprar. Todo parecía tan sencillo que cualquiera lo habría pasado por alto, pero para mí era el resultado de una larga batalla que ya no necesitaba ganar para sentirme reconocido. Gerardo llamaba cada semana. Su voz, más serena y pausada, llevaba el tono de quien intenta recordar cómo ser hijo otra vez. Claudia aún no venía, pero había enviado una carta breve, correcta, sin adornos. Espero que podamos empezar de nuevo. No sé si lo escribió desde la sinceridad o la cortesía, pero no me importa. Los árboles bien podados siempre encuentran la forma de brotar de nuevo. Abrí mi vieja libreta de cuero, la misma en la que había escrito una carta a Mateo la mañana después del día más humillante de mi vida. Debajo de aquella carta, agregué una línea final. El respeto no se hereda, se construye cada día con la verdad. El respeto no es algo que se transmite, se levanta día a día, con la verdad. Cerré la libreta y alcé la vista. El viento traía las risas de Elena y los balbuceos del niño. Vi cómo ella señalaba las palomas que cruzaban el cielo. «Mira, Mateo, palomas», le decía. El pequeño reía con esa pureza que solo tienen los comienzos, extendiendo su mano para atrapar la luz del atardecer. Me levanté y caminé hacia ellos. Elena levantó la vista, sonriendo con ese gesto cansado y tierno que sigo amando después de 40 años. «¿Ya terminaste de escribir?», preguntó. «Sí», respondí. «Solo unas líneas, pero bastarán para que lo entienda». Asintió despacio. «Lo leerá cuando llegue el momento». Sonreí. «No hará falta que lo lea. Lo comprenderá viendo cómo vivimos». Nos sentamos juntos, en silencio, mirando al niño que trataba de atrapar una libélula que revoloteaba entre las flores. Pensé en todo lo que habíamos pasado, las puertas que se cerraron, las miradas frías, las fiestas en las que nuestro nombre se pronunciaba con condescendencia. Ahora, al recordarlo, ya no sentía rabia, sentía gratitud. Si no hubiéramos pasado por aquello, tal vez nunca habría entendido el verdadero valor de las cosas. No la aprobación, sino la memoria y el amor. Lo único que impide que las personas sean olvidadas. Miré a mi nieto y le susurré. Tal vez el mundo no recuerde nuestro apellido, pero tú sabrás de dónde vienes. Elena me miró con esa sonrisa que ilumina incluso el silencio. Y eso basta, Armando. Asentí. Sí, basta. El viento trajo el aroma del césped recién cortado. El sol se escondía detrás de los tejados, tiñendo el cielo de cobre. Mateo volvió a reír. Una risa clara, transparente, como agua que corre entre piedras. Y yo supe, con la certeza tranquila de quien ha cumplido su parte, que quizá no viviría para verlo crecer. Pero no importaba, porque él ya tenía raíces. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.